está en la prensa nacional de hoy con relación al acuerdo a que llegó Maxi Montilla, el cuñado del presidente Danilo Medina, el acuerdo que llegó con el Ministerio Público para devolver más de 3.000 millones de pesos dominicanos en efectivo y también en bienes, en activos. Y la verdad que ahí hay información. Yo creo que la Ayalivi tiene la información y la foto del señor, por si mucha gente no lo ubica bien. La verdad es que eso, cuando tú devuelves al Estado por imputación de corrupción más de 3.000 millones de pesos, uno se pregunta, ¿y a cuánto ascendería entonces todo el dinero sustraído o involucrado? 3.000 millones y pico de pesos. Y me venía a la mente seguido una pregunta que hacía el presidente Danilo Medina, siendo todavía presidente. Recuerdo como ahora que iba a salir del país y la prensa lo abordó. Cuando estaban las denuncias de corrupción de la oposición, pues estaba en el gobierno en ese momento. Y él le preguntó, ¿y cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Porque le dijeron como algoritmos internacionales que están hablando. Entonces yo creo que esto es un caso que debe poner a reflexionar a la sociedad dominicana. Hoy mismo está en el listín diario. No sé si está por ahí la información, Ayalivi. La nota de un niño que está ahora mismo con un problema grave de salud, esa enfermedad que le llaman catastróficas, y que por 600.000 pesos que el Estado ya no puede dar, cubrirse, ¿verdad? Porque son sumas que a veces no. Y cuando tú comparas lo que es haber sustraído una masa de dinero como esa, y que un niño ahora pueda perder la vida por falta de medicina, dice, carajo, pero se necesitan acciones realmente ejemplarizadoras. No sé si tú viste la lista de los bienes que están decomisando, en efectivo 2.000 millones. Y repito, cuando se devuelven 3.000 y pico de millones, hay que saber entonces, o suponer a cuánto ascendería la suma que realmente se sustrajo del erario. Hay que decir que Montilla es un suplidor del Estado, ¿verdad? Que operó durante los gobiernos de Danilo Medina, un suplidor de las EDES, suple contadores, transformadores y esas cosas. Y ha sido acusado ante la justicia por una serie de delitos. Ese proceso comenzó desde el inicio del gobierno de Luis Abinader. Ya debe tener casi 4 años que se habló de eso. Incluso se le incautaron los bienes, las cuentas bancarias que él tenía, por cuentas bancarias trambóticas, creo que representaban como 4 o 5 mil millones de pesos. Por todo ese tiempo se le mantuvo congelada la cuenta y ahora el Ministerio Público sorprende a la opinión pública anunciando que llegó a un acuerdo con el señor Montilla para dejar eso así y que él devuelva 3.000 millones de pesos al Estado dominicano. Yo no sé, el Código Penal dominicano establece ese tipo de cosas, que se hagan arreglos, que se hagan acuerdos. ¿El famoso criterio de oportunidad? Con los imputados. Yo tenía entendido que era cuando los casos ya estaban en curso. Es decir, cuando ya después de haberle hecho la acusación, que está en juicio, entonces el Ministerio Público, la traición que existe es que negocia con alguna de las partes para que impliquen a la otra parte. Entonces ahí pues se deja fuera del expediente a esos con los que negocia el Ministerio Público. Pero en este caso es un elemento nuevo porque no están negociando con Montilla para que acuse a otro, sino que le están diciendo, vamos a dejar eso así, devuelve 3.000 millones de pesos. Sí. Es decir, que es un caso un poco insólito. Sí, es un acuerdo, está, como tú dices, está previsto en la ley, el famoso criterio de oportunidad, como se llama el código. Pero para mí lo que más ha impactado es justamente que el monto involucrado, o sea, que haya devuelto, no el involucrado, el monto que haya devuelto. Ahora, dentro del acuerdo hay algo que yo como que no lo entiendo. Dice el acuerdo que está en la prensa, que entre las cosas que acordó Montilla con el Ministerio Público, está disolver 12 empresas en un plazo de 2 años.
disolverla. Yo no entiendo por qué, porque se supone que cuando hay un decomiso, se decomisa lo que hay. Lo que hay, ¿verdad? Como viene perteneciente a ese imputado. Dice aquí, se compromete a disolver en un plazo de 2 años 12 de sus empresas. Y ahí te la desglosa las 2 empresas. 2 empresas. No, lo que ocurre es que para tú disolver una empresa, cuando tiene activos y tiene pasivos y activos, tú tienes que esperar un tiempo. Porque es posible que esas empresas tengan compromiso con los bancos. Entonces, es lo que se compromete que dentro de 2 años ya limpia las empresas y la saca de circulación. ¿Y quién garantiza que ese periodo no se hagan maniobras? Cuando quebró Manite en los bancos, el Banco Central asumió activos y pasivos. Sí. Y liquidó, a quien se le debía se le pagó. O sea, no creo... Quisiera una explicación que hiciera el Ministerio Público más detallada, porque no se entiende. De que darle 2 años para que disuelva la empresa. Si esas empresas son parte de cuerpo del delito, se decomisan y ya. Y quien decomisa, en este caso el Estado, asume activos y pasivos. O sea que eso no tiene de que esperar 2 años. Yo no entiendo eso. No, porque hay implicaciones ahí, como te dije, legales. Es decir, una compañía, tú no la puedes... Ya no existe la compañía, porque la compañía a veces tiene préstamos en el banco, tiene compromiso con acreedores, tiene una serie de cosas que tiene... El mismo gobierno, si él aceptó, por ejemplo, entregar 3.000 millones de pesos, mucho de ese dinero está en propiedades que están a nombre de esas compañías. No, yo sé. Entonces el mismo gobierno necesita sacar de la compañía esas propiedades para hacerla pertenecer al gobierno. Es decir, que esos son trámites... Yo conozco el decomiso, nunca yo he visto eso. Trámite burocrático. Que a una persona imputada que negocia se le dejen empresas para que él entonces no diga que la disuelva. No, es que como te digo, que las empresas son como las personas. Tú ahora mismo te haces un examen y tú tienes deuda y tienes también acreencias. Yo no puedo decir, si tú desapareces en un momento, te mueres, ¿verdad? Hay que buscar una declaración de heredero para que entonces comiencen a disolver todos esos compromisos que tú tenías en los bancos. Sí, pero así mismo son las compañías. Pero es un poco distinto esto. Bueno, estamos hablando ya de... Esos son trámites burocráticos. Estamos hablando de decomisar bienes. La noticia es real. Diputado que acepta la comisión de los delitos. Sí, pero que la compañía... Pero te digo que el caso más patético del Banco Central. El Estado puede decir, la compañía que tiene 1.000 millones de pesos en activo, tal, la compañía tal, ahora pertenece al Estado, pero hay que disolverla, hay que dar un tiempo. Pero está bien, pero eso es parte del proceso. Porque un decomiso implica adquirir todo lo que tenía esa persona. Sí, pero la compañía... Activos y pasivos. La compañía, o sea, el nombre de la compañía, para que ya no aparezca el registro en ningún lado, necesita un tiempo para disolverlo. Esos trámites lo hace... Para mí el caso más patético es el Banco Central. Eso es lo que le está dando... Cuando quebraron los 3 bancos, eso es lo que le está dando el plazo. Imagínate los comisos que tiene un banco y quebraron. ¿Y qué Banco Central? Asumió, intervino esos bancos. Pero no, y esos bancos tenían activos y pasivos. Pero requiere un tiempo para disolverla. Sí, pero todavía pero no en manos del decomisado. No, porque él es el que tiene que hacer el asunto de la disolución. Yo no le veo ni lógica. Pero eso no tiene importancia. La noticia real es que devolvió 3.000 millones de pesos. Sí, yo digo ahora, y al devolver 3.000 millones de pesos, primero admitió los hechos. Y el Ministerio Público, por su parte, a partir de ahora se hace como el desentendido. Es decir, el delito no existió. Claro. Ya resarció el Estado, le dio el dinero. O sea, que es una... Que esa es una de las falencias que tiene para mí estos códigos. Raro. Estos códigos modernos, Héctor, porque no puede ser que tú cometas un delito de lesa patria, porque está afectando a todo un país, una nación. Son recursos públicos que debieron ir a resolver problemas de salud, educación, de agua potable para la gente. Y que tengo que devolver una parte, porque nadie puede pensar que este hombre ha devuelto la totalidad de los bienes que sustrajo o que maniobró fraudulentamente. Eso posiblemente no llega a un 5%. Estimo yo. Y ya esa es una práctica reiterativa del Ministerio Público. Ahí también se dio ese caso con otro caso donde hubo 2 imputados que devolvieron muchísimo dinero. Sí, no, claro, ya. Sí, porque está dentro del código, como tú dices. El caso Antipulpo. Esa posibilidad. El Antipulpo. Y ahí lo dejaron fuera, algunos en el expediente. Los actores principales del expediente, Antipulpo. Es decir, el fraude se cometió a través del Ministerio de Hacienda. Lo dejaron fuera. Es decir, los que manejaron el dinero
lo dejaron fuera a cambio de que devolviera una suma determinada. Yo creo que esa benignidad del código, eso tendrá en algún momento que resolverse, porque no es posible que después que tú has provocado un daño a la sociedad de esa magnitud, tú lo resuelves olímpicamente devolviendo una partecita de lo que te cogiste. O sea, sí, eso es un incentivo porque cuando uno vaya a un cargo público o tenga relaciones con el poder, haga lo propio. Sí, porque la gente dice, bueno, voy a robar 10.000 millones y voy a devolver 2.000. Y devuelvo 2.000 y me quedo con los otros. Sí. Que pasa también eso ocurre con mucha frecuencia en los casos de narcotráfico, sobre todo en los Estados Unidos, que agarran a un narcotraficante, por ejemplo, en el caso de Quirino, por ejemplo, o el caso de bueno, el Chapo Guzmán no, porque el Chapo Guzmán creo que fue condenado a cadena perpetua. Pero agarran un peje golo del narcotráfico y él entonces decide llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. Implica 2 o 3, chivatea 2 o 3 y entonces le disminuyen la pena. Quirino apenas pasó 7 años en Estados Unidos y luego volvió aquí a usufructuar todos sus bienes. Eso es increíble. Es una práctica no. que desde el punto de vista moral uno quizás la puede criticar, pero no sé, desde el punto de vista jurídico. No, es legal, totalmente legal. Ahora, no todo lo legal es justo, como dice la frase. Claro. Y pues tú te imaginas, en el caso de Quirino, veo que en estos días él mismo se declaró, lo dijo con sus propias palabras, que era el papá de los narcotraficantes. Se tuvo todos eso eran como subalternos. Sí. Es decir, una persona y que siga hoy disfrutando toda la riqueza del mundo, adquirida de esa manera. Sí. Eso para mí es una afrenta para la sociedad y para la humanidad. Porque él es un convicto en los Estados Unidos. Aquí no ha sido juzgado. No, claro, pues por eso de modo que el sistema legal que persigue el tema del narcotráfico es un sistema legal que necesita una transformación profunda, porque es prácticamente un incentivo para el narcotráfico y la corrupción, porque este caso de... Y la corrupción también, exacto. La corrupción. Vi una información ahí del Banco Central que dice, no la veo ahora mismo, pero habla de que creo que el 38%... Bueno, está reseñado en Ahora Matinal. Bueno, no sé por favor, Yalí, pon Ahora Matinal a ver lo que trae eso. El 38% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 14,000 pesos. El 38%. Eso quiere decir... Eso es casi 4 de cada 10 empleados. Sí, el 38%. La tercera parte, más de la tercera parte de los trabajadores ganan menos de 14,000 pesos. Ahí está en Ahora Matinal. El 38% de los trabajadores recibe salario por debajo de 14,000 pesos, revela el Banco Central. Es una encuesta que hizo el Banco Central. Y determinó eso. Entonces, eso te dice a ti claramente cuál es el drama que están viviendo los trabajadores ahora con este proceso inflacionario que viene viviendo el mundo, no la República Dominicana simplemente. Es decir que, de acuerdo al propio Banco Central, la canasta básica de una familia cuesta 43,000 pesos, 46. 40 y pico por ahí. 40 y pico mil pesos. Y entonces el salario del 38% de los trabajadores es menos de 14,000. ¿Cómo se hace esa gente? Oye, en una casa tendrían que trabajar ¿cuánto? 5 para reunir la canasta básica. Sí. Ese es un drama terrible que hasta que eso no se aborde con profundidad, yo creo que porque los gobiernos producen pequeños aumentos, pero son aumentitos que apenas compensan la inflación de los últimos 2 años. Por ejemplo, ahora eso... Sí, pero no es asunto del gobierno, porque el gobierno tiene que ver con los trabajadores estatales. Y muy poco tiene que ver con los salarios del sector privado. Sí, pero el salario mínimo lo establece el Comité Nacional de Salario, ¿esto? Sí, pero... El Ministerio de Trabajo. En el comité tripartita que participan los empresarios y los trabajadores. Sí, pero el gobierno es el moderador. Siempre, sí. El moderador. Pero es un asunto que tiene que ver con la propia estructura el modelo económico de la República Dominicana. Que nosotros hemos hablado bastante de eso. Que no permite que las empresas puedan colocarse en lo que se refiere a los salarios al nivel de la necesidad del trabajador. No hay manera. Si tú ahora mismo decides, bueno, porque no es un asunto solo de voluntad, es un asunto de la estructura económica de la nación. Aquí hemos hablado mucho de eso, de la super oferta de empleo que hay.
eso baja el salario. La oferta de empleo. Obviamente. Baja el salario porque el trabajador, el empleador tiene mucho de dónde escoger. Y la inmigración indocumentada haitiana tiene mucho que ver con eso. Aquí hay renglones completos que están suplidos por esa mano de obra barata. Sí, y ley de oferta y demanda. E indocumentada. Ley de oferta y demanda. Entonces el trabajador, la industria de la construcción, la industria del turismo, la agricultura, que son los 3 renglones que más empleo producen. Sí, exacto. Tienen esa cartera, esa cantidad enorme de empleados indocumentados, baratos, que no permite aumentar salario, porque el empleo es como una mercancía cualquiera. Cuando abunda, se abarata. Cuando escasea, se encarece. Aunque también hay áreas de la economía, que quizás no se ajustan exactamente a eso que tú describes. Por ejemplo, el sector financiero, bancario. ¿Tú sabías que el sector bancario es uno de los sectores con peores salarios del país? ¿Tú crees? Averíguate con gente que trabaja en ese mundo. No me refiero a los altos funcionarios, me refiero al grueso de los empleados, que es la mayoría, obviamente. Cajeros, empleados. Sí, pero aún así es un privilegio trabajar porque tú te conviertes en un empleado formal. Sí, no, claro. Por ejemplo, el que trabaja en una entidad financiera sí. tiene su seguro médico, porque eso es parte del salario y quizás una parte muy importante. Los beneficios que puede recibir un empleado en seguro médico, seguridad social, retiro, dieta, etcétera, representan muchas veces más del 50% del salario. Sí. Incluso hay gente que busca empleo solamente para tener un seguro médico. Que le pagan un bajo salario, pero el seguro médico le compensa porque su familia se enferma y eso, y tiene acceso a medicina, acceso a las atenciones médicas. Eso, y también el asunto del doble sueldo, el sueldo 13, creo que algunas empresas dan incluso el sueldo 14. Las bonificaciones que dan muchas empresas, el sector financiero lo da. Es decir, que aquí ser empleado formal de una empresa ya es un privilegio. No, obviamente, eso se discute, claro. Delante de la cantidad enorme de empleados informales que tenemos. No, yo lo digo en relación a sus altos niveles de rentabilidad. Por ejemplo, aquí cualquier banco tuvo esos estados financieros, lo que publican por ley anualmente, y generalmente los activos crecen 10, 12, 13% anualmente, los activos, según su propia declaración. Es decir, un sector rentable, contrario a otros sectores que alegan, no, que si aumentan los salarios voy a tener que tirar empleados a la calle. Porque, o sea... Sí, porque tú sabes que a veces hay que tener en cuenta también que un sector, aunque sea muy rentable, no puede salirse de la norma del salario general del país. Porque entonces causaría un desequilibrio. Todo el mundo querría ir para allá. Entonces, se produce una demanda. Pero la mentalidad rentista del empresariado dominicano en general, estoy hablando. Sí, claro. Porque hay empresarios que son progresistas, pero en general una mentalidad rentista, es decir, de obtener beneficios, no por la vía de la productividad, de bajar costos y aumentar la productividad. Sí, de bajo salario. Sí, exacto. O apoyo del Estado. Entonces eso es un problema terrible. Eso es así. El mismo Estado dominicano es el que ha acostumbrado al empresario a eso. Sí. Aquí se dan subsidios por todos los lados. Sí. Aquí empresas súper rentables reciben beneficios del Estado sin necesidad. Yo insisto con el turismo, que parezca que tengo algo contra... No, pero pongo ejemplo porque es un sector que ha crecido. Mira, el turismo enormemente. Hay que ponerlo como algo especial, Miguel. Porque es que el turismo no es una actividad internacional. Entonces tú no puedes salirte de los parámetros internacionales. Si tú te sales de ahí, otros países te cogen el mercado. Y nosotros tenemos fuertes competidores en el Caribe. Nosotros tenemos ahí a México que está acechando y tiene todos los incentivos del mundo para el que vaya allá a establecer un hotel o un negocio turístico. Tenemos a Puerto Rico ahí, tenemos a Jamaica, tenemos incluso hasta Cuba. Entonces, que Cuba no compite con nosotros de manera fuerte por el tema de que tiene un cerco. Sí, el problema. Que le impide. No, y el problema así, político, esas cosas. Y el cerco que asfixia esa economía, que no puede hacer nada. Efectivamente, pero tenemos muchos competidores en el Caribe
que nosotros tenemos, es decir, cada vez que se va a dar un paso en materia turística hay que pensar en los competidores. No, eso obviamente, eso Nosotros recibimos aquí el 70% de los turistas que vienen aquí son norteamericanos. Y esos norteamericanos, cuando van a buscar un paquete turístico a una agencia, muchas veces no saben ni para dónde van. ¿Tú sabías? La agencia es que lo induce. Ellos nada más dicen, que lo motiva, voy para el Caribe, pero no saben si es para Punta Cana. A veces dicen que es para Punta Cana, no para la República Dominicana. ¿Tú para dónde tú vas? ¿Para la República Dominicana? No, yo voy para Punta Cana. No saben si van para Punta Cana, si van para Jamaica. Hay gente que cree que es un país aparte, Punta Cana. Si van para México. Increíble. Entonces, quien maneja eso son esos tour operadores. Esos tour operadores están, buscando dónde que está más barato, comparando precio, calidad de cada uno de esos destinos turísticos. De manera que ese es un sector que hay que examinarlo. Yo creo que hay que sentarse en la mesa con ellos y buscar la manera de cómo pueda eso proporcionar más ingresos al gobierno, pero manteniendo siempre el sector con ventaja comparativa con relación a los demás destinos turísticos. Ahora que tú hablas de eso y de los empresarios y la cosa, escuché por ahí que parece que el periplo que está haciendo Magín Díaz con los empresarios, distintos grupos, que entre las cosas que se está manejando es la posibilidad de reducir las exenciones fiscales. Es decir, las cosas que ellos disfrutan. Eso tiene que tocarlo. Eso y el asunto de la eficiencia en el cobro de los impuestos. Sí. Son dos cosas que tienen que tocarse aquí en algún momento. Sí, porque hay cosas que son tan evidentes. Porque yo no entiendo eso, por ejemplo, que dice alguna gente de que aumentar impuestos en un país donde se va del 50% de los claro. Es decir, si tú vas del 50% de los impuestos que están establecidos actualmente, cuando tú pones nuevos impuestos, tú no estás poniendo un impuesto total, sino el 50% de lo que tú vas a cobrar. O sea que es un ciclo vicioso. Sí, pero primero yo pienso que hay que eficientizar esa área, cobrar los impuestos, sobre todo el ITEVI, que es un impuesto directo, que no hay razón para que eso se vada. Porque todo el mundo cuando va a comprar algo, tú vas y compras este periódico, inmediatamente está pagando ITEVI. Cuando compras esta taza, cuando compras este celular. Entonces, ¿por qué eso no va al Estado directamente? Se queda alguien en el camino. Entonces, a esa gente que hay que... Pero yo digo, la DGI no sabe que hay una gran cantidad de empresas, de tiendas, de negocios que te venden a un precio por sin ITEVI. Ellos lo saben. Porque yo conozco una persona en estos días que compró una computadora que costó 60,000 y pico de pesos de San Mac y le dije, pero eso sin ITEVI. Sí, claro. Que ITEVI vendió un bien, ingresó un dinero y el Estado no recibe un peso de beneficio. No. Pero estoy hablando de tiendas en lugares públicos, en plazas públicas. Claro. En plazas comerciales públicas conocidas. La cantidad. Usted no puede la DGI así, utilizar la inteligencia, mecanismos de inteligencia, me refiero, para ver cuáles son. Es tan difícil eso. O sea, yo creo que eso que tú dices, cobrar los impuestos que se dejan de cobrar, debe ser la tarea central del gobierno. Sí, la primera medida que hay que tomar aquí es comenzar a cobrar los impuestos de manera individual, como en los Estados Unidos. Tú vas a los Estados Unidos, tú tienes que hacer tu informe. La declaración. Sí, todos los años, tú como persona. Aquí no, aquí nadie hace eso. Los empresarios. Está previsto en la ley, pero no se hace. Está previsto en la ley, pero no se hace. Entonces, cuando la contabilidad sea para cada quien, inmediatamente se acaba con ese problema. Esa es una medida. La otra medida es eso de diferenciar el cobro del ITEVI. Que si tú compras una cosa, paga una tasa, y si compras otra, paga la otra. Ahí que se agarran los grandes comercios. Informan que vendieron mucho de lo que no se cobra y poco de lo que se cobra. Y entonces ahí engañan al Estado. Entonces, lo primero que hay que hacer es transparentar eso, flexibilizar ese cobro del ITEVI, sobre todo, que es el que más ingresos le representa al Estado. Bajarlo a 12 y cobrarlo a todo el mundo. Si el Estado quiere, por ejemplo, subsidiar a las familias más pobres con los alimentos, sencillamente le da un subsidio directo, como se viene dando actualmente. Actualmente se dan subsidios directos para el gas, para estudiantes, bono gas, bono estudiante, para medicina,
Para todos se da subsidio En directo. Estados Unidos dice que lo hacen con los más pobres. Claro, ¿y por qué no podemos decir, bueno, todo que paga impuestos, arroz, bichuela, carne, todo, 12%? Pero reduce. Entonces, ¿cuántos pobres hay en el país? Hay 2 millones de pobres. Entonces, ¿cuánto les representa a esos 2 millones de pobres la compra de arroz, bichuela todos los días? Les representa 1.500 pesos. Vamos a darle esos 1.500 directo. Aquí hay un mapa de pobreza y se sabe todo porque la tarjeta de solidaridad se maneja así. Claro. Vamos a mandarle un chequecito por haber pagado ITEVI del arroz de bichuela que él compró. Directo a él. Pero de esa manera tú entonces puedes controlar los comercios, porque un supermercado te dice, yo vendí 10 millones de pesos ahora. No te puede decir, de esos 10 millones, 5 fueron de arroz de bichuela. No paga impuestos. Y los otros 5 de lo que sí paga impuestos. No te puede decir eso. Usted vendió 10 millones, entonces usted tiene el 12%. ¿Cuántos son? Usted tiene que pagar 1.200.000. Ya. Y así contabiliza más fácil por el ingreso, por las ventas de las compañías. No, y va a aumentar la recaudación enormemente, por lo que tú dices. Sí, lo mismo que los impuestos. El impuesto sobre la renta. Muchos países ya han eliminado eso. Lo que hacen es que te compran por venta para hacer más fácil, porque aquí hay muchas empresas que no pagan impuestos sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta se paga sobre los beneficios de la empresa. Que diga la empresa que... Y la empresa lleva una contabilidad donde dice el beneficio que le da la gana. Entonces el impuesto interno... Con un estado financiero para la DGI y otro para los bancos. Vamos a eliminar eso. Para que la empresa no tenga que tener tanto vericueto y tantos contadores haciéndole juegos. Doble libro, doble contabilidad. Sí. Vamos a cobrar por el ingreso de la compañía. ¿Cuánto tú vendiste? 100 pesos. Tú me vas a pagar el 1%. Vamos a suponer, buscarlo. Los economistas sabrán. No, que yo tengo mucho gasto. Pues lo otro, bueno, eso lo resuelves tú. No tiene que ver con gastos, sino por el ingreso de la compañía. Los gastos es su problema tuyo. Porque aquí los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Hacen una empresa, ¿verdad? Ponen una empresa. Esa empresa tiene los costos de él, de su diversión, se los pone a la empresa. De sus hijos se los pone a la empresa. El gasto de colegio de los hijos, la comida de su casa se lo pone a la empresa. O sea, la segunda base. Cuando él viaja se lo pone a la empresa. Cuando ve la empresa no tiene beneficio porque todos los gastos se los puso ahí, a la empresa como costo. Entonces cuando vienen los beneficios al final de año, no hay beneficio, entonces no hay impuestos no hay pago de impuestos sobre debería el gobierno considerar esa todas esas cosas. Y eso está escrito y los economistas de aquí, el mismo Magindía es un experto en eso. Y conocen todas esas cosas. Entonces hay que hacer una reforma de ese tipo aquí. Pero eso implicaría afectar intereses. Una reforma global de la economía dominicana. Hay que hacerla urgente. No un parche para crear más impuestos como a veces siempre quieren hacer. Bueno. Esa fue la magia de la reforma integral que se hizo en el 92, que jamás se ha vuelto a hacer otra. Cuando la crisis del 92 se hizo esa reforma global que bajó los impuestos y reestructuró el sistema tributario y arancelario del país. Y el país ha venido creciendo del 92 para acá a razón de un 5% promedio anual. Y han pasado 33 años ya de ese... En esa reforma es que se ha basado el crecimiento y el desarrollo que ha tenido la República Dominicana. Entonces hay que hacer otra. Pero para hacerla hay que tener voluntad política porque se la hizo Balaguer. Era otra cosa. Y cuando no querían los empresarios, le hizo un decreto para la reforma arancelaria. Fue por decreto que la tiró. Entonces alegaron, no, que eso tiene que ser por una ley del Congreso. Porque se trata de impuestos. Él dijo, no. Si tú vas a crear nuevos impuestos, tú necesitas una ley. Pero si tú vas a bajar los impuestos, que es el Estado que va a sacrificar, no necesitas ley. Nada más basta decir, yo no quiero esos impuestos. No, y emitió ese decreto que bajó los aranceles de 100 y pico % que se cobraban en las aduanas a apenas 30 o 35%. No, y que el arancel no es como una ley, como tú dices, o sea... Sí, para crear impuestos, sí. Pero una medida administrativa, los aranceles. Bueno, si es para crear impuestos, de acuerdo a la Constitución, tú tienes que emitir una ley. Porque es por servicio, o sea... Si tú vas a aumentar los aranceles, tú tienes que... Es por una ley. Lo que pasa es que el concepto del arancel es en función de un servicio. Cuando tú pagas, por ejemplo, te cobran... No, es un impuesto, no es un servicio, es un impuesto. Bueno. Es un impuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya la última, para ya entrar a la parte final con temas también de interés.